Buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada, nueva edición, en nuevo formato y en un nuevo canal de la tertulia de actualidad más veterana de la comarca de la Bahía de Cádiz, el Café del Correo. Hoy tenemos invitados antiguos e invitados nuevos. Manolo Gómez de la Torre y Enrique Montiel, que llevan con nosotros muchos años y están también con nosotros María Antonia Martínez, que es licenciada en Ciencias del Trabajo y que es del Puerto de Santa María, y Rosa de la Flor, que es abogada y es de Cádiz. Y con ellos vamos a abordar algunos temas que hemos elegido para ustedes. En primer lugar, el turismo, la importancia que tiene en España, en la provincia de Cádiz. España puede que acabe el año con 80 millones de visitantes, siendo el primero, el segundo país del mundo en recepción de turistas, siendo el 16% del Producto Interior Bruto. En la provincia de Cádiz, a pesar del auge que todo el mundo ha podido notar en las calles, en los hoteles, en las terrazas, la patronal de la hostelería, Horeca, dice que ha habido una pequeña bajada y lo achacan a que durante el año pasado hubo un temporal persistente de levante que pudo haber granjeado que gente que vino a pasar sus vacaciones en el verano del 2016 no ha repetido o ha transmitido a sus amigos, a sus conocidos, que el persistente viento de levante hace incómodo ir a playas, etc. En todo caso, es evidentemente la primera industria española, la primera industria de Cádiz y la de mayores perspectivas. De manera paralela, este verano se han producido algunos fenómenos de grupos que han reaccionado frente al turismo, lo que se ha dado en llamar la turismofobia, principalmente en Barcelona, pero en algunos otros sitios, derivado del impacto que puedan haber tenido los apartamentos turísticos, la extensión de terrazas, los ruidos, etcétera, en el devenir de los vecinos tradicionales de las principales zonas de afluencia turística. Bueno, pues le damos la palabra a Manolo, a ver su opinión. Bueno, es verdad que este verano ha empezado a ponerse de manifiesto, aunque ya viene con anterioridad, las dificultades que una presencia masiva de turistas generan en muchas ciudades. Es un tema que en otros países, pues el caso de Venecia, ciudad que claro que tiene 56.000 habitantes y es visitada al año por más de 30 millones de personas. Barcelona, aquí en España, la tercera ciudad más visitada de Europa. Florencia, París, está generando una serie de problemas que afectan, diríamos, a lo que es el devenir diario de ciudadanos que se encuentran en el barrio que siempre ha sido tradicional, pues excesivamente bueno, pues llenos de gente. Esto está originando también otros problemas de carestía de la vida, carestía de los alquileres, etcétera, que están teniendo una contestación. Lo que a mí me parece que es que ocurre que esa contestación se ha visualizado en concreto por grupos más extremistas, en el caso de Barcelona o en el caso de San Sebastián, que son, diríamos, el sector juvenil de grupos independentistas, y que esa visualización se ha hecho a través de actos vandálicos. Eso es lo que ha originado una cierta alarma en la población. Sin embargo, ya hay gente que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Bella, en Valencia, desde hace tiempo venía luchando porque su barrio se estaba desfigurando y se estaba convirtiendo en algo distinto, y el 40% pues ya estaba siendo ocupado, diríamos, por apartamentos turísticos, por viviendas, etcétera, etcétera. Esos movimientos, que no son radicales, son los que huyen de hablar de turismofobia, porque dicen, no tenemos ningún tipo de fobia al turista, lo que nos oponemos es a un sistema turístico sin regular que está originando pues verdaderas dificultades para la gente que desarrolla su vida normal y corriente en los sitios. Por tanto, yo creo que convendría diferenciar
entre lo que es la turismofobia, que es una forma, diríamos, bueno, pues de alertar sobre ciertas actitudes más violentas, de lo que es la contestación, que cada vez se va haciendo mayor. Aquí, por ejemplo, en Cádiz no es un problema que todavía tenga esas características, pero sí es verdad que hay que ir pensando que el modelo turístico actual no puede absorber, las ciudades no pueden absorber la cantidad de gente y en las circunstancias que hoy la gente visita uno a otros lugares. Pero yo creo que esto es un tema que hay que ir abordando, hay que ir poniendo límites. Ya, por ejemplo, pues en Nueva York, en París, en Londres se está llevando mucho de estas concentraciones turísticas más hacia las afueras. Ellos llaman eso redistribuir la riqueza y de alguna manera pues no concentrar todo y hacer difícil y a veces casi imposible la vida de la gente en determinadas zonas de las ciudades, que terminan por tenerse que ir de esos sitios. Enrique. Bueno, yo veo el turismo como un fenómeno múltiple, ¿no? Multifacial, tiene muchas caras, ¿no? Es evidentemente un elemento, un factor de producción económica desde el minuto 1 hasta el final. Sí, desde que empiezan los preparativos de la agencia en donde tú compras el billete, tal. Pero sobre el turismo en sentido global, pues habría un discurso, ¿no? Yo me gustaría centrarme en Cádiz, ¿no? Sobre todo. Entonces yo, cuando escucho hablar mal del turismo o ponerle peros, ¿no? Yo pienso en otras cosas. Por ejemplo, yo pienso lo que significaría para Cádiz que todos los días por lo menos un crucero llegara al muelle de Cádiz. Un crucero al día. Y que 1.500, 2.000 personas estuvieran conociendo esta ciudad desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, que zarparía de uno de los cruceros. Ese tipo de turismo para la ciudad de Cádiz sería como agua de mayo, como dicen en el campo, ¿no? Eso es agua de mayo. Ahora, ¿qué ocurre? Hombre, ocurre lo siguiente, que frente a este turismo ideal, o el turismo que viene a los hoteles con un plan tal, en el que hay programas para enseñarle la ciudad, sus monumentos, su forma de vida, sus formas culturales, el flamenco, la música española, la música andaluza, el museo, los museos, tal. Ese turismo, digamos, normalizado y normal, claro, eso se superpone a otros turismos, como estos tipos locos que se ponen ciegos de cubata y se tiran a la piscina y caen al suelo, ¿no? Claro, ese tipo de cosas, o la gente borracha perdida por la calle, que va defecando en una esquina, en fin, o que molesta el derecho que tienen los vecinos a tal. O también esta cosa de los bares, de la hostelería, que quieren ocupar la mayor parte del suelo público y que no le importa si los vecinos de arriba tienen que soportar que alteren su descanso. Es decir, eso ya no es el turismo, eso es un fenómeno, digamos, indeseable, que ha traído un determinado entendimiento de lo que no debe ser un turismo reglado, un turismo ordenado y un turismo normal, bien. Pero claro, el turismo, la turismofobia, ya que estamos en la época de las fobias, ¿no? Yo creo que eso, lo que tiene que hacerse los poderes públicos, reglarlo bien, regularlo, y que esto realmente perseguir lo que es tan importante, como el caso que puse al principio, de que lleguen los barcos a Cádiz, ¿no? Pero es que además los barcos a Cádiz pueden tener un efecto positivo y beneficioso en toda la provincia, porque unos barcos cogen unos autobuses y conocen Jerez, o conocen el litoral, ¿no? O llegan hasta Tarifa, por ejemplo, ¿no? Y otros van a otro sitio, van a Sanlúcar, en fin, que sobre el particular se podrían organizar incluso rutas, que Cádiz sea el punto de llegada, ¿no? Y también por una parte de la ciudad. Es decir, esto está inventado. Los que hemos hecho viajes en barco por ahí o turismo en general, sabemos que cuando la cosa está bien pensada, bien encauzada, nadie molesta a nadie y tú veas los grupos de turistas, que todos nosotros hemos ido en algún momento formando parte de ese grupo, que te enseñan un monumento, te explican una catedral o te explican lo que sea, y eso es muy interesante, ¿no?
Antonio. Bueno, yo creo que es verdad que en España tenemos un fenómeno desde los años 50, finales de 50, 60 y 70, es cuando empieza a llegar ese turismo. Era un turismo de sol y de playa, pero actualmente no es solo un turismo de sol y de playa. Yo sí he leído mucho sobre este tema y hay una pregunta que sí se hace. ¿Se le puede poner límite al turismo? No, no. ¿Cuál es el problema? La base del problema, que el turismo hay un momento determinado de una concentración de personas en un mismo lugar, con lo cual eso genera los problemas que está generando, como la turismofobia. Yo creo que, y aquí se ha comentado, que sería bueno planificar. Claro. Planificar, pero no planificar a corto plazo, sino planificar políticamente y tener unas estructuras que puedan acoger ese turismo. Es verdad que lo diversifica, pues porque tiene rutas urbanas, rutas totalmente rurales, y está haciendo, como tú decías, se pueden hacer una serie de rutas. Por ejemplo, en el caso de Cádiz, estamos viendo, y yo que sigo mucho la autoridad portuaria, los cruceros que llegan a Cádiz, y es curioso, ¿Cádiz tiene capacidad para absorber todos esos cruceros que llegan con ese personal? Pues a momentos que no, momentos que sí. Y una de las cosas que sí me comentaban, y yo creo que es muy curioso, es que muchos hay autobuses que no paran en Cádiz, sino que es que van a Sevilla, van a Jerez. Con lo cual, yo creo que el turismo, el problema que estamos teniendo, que vamos a tener, es de esa concentración masiva de personas cuando no tenemos los medios suficientes. Y luego otra cosa, habría que trabajar un poco en dotarlo de infraestructura. Poder recibir, tú puedes recibir, pero evidentemente tienes que saber qué capacidad tengo para poder recibir, qué servicios puedo dar, un servicio que sea de calidad, y luego un poquito desviar un poco ese turismo a turismo rural, turismo cultural, porque eso es lo que se está dando. Yo, en cuanto al dato que habéis dado sobre que Cádiz este año ha tenido menos, la provincia en general ha tenido menos turismo que otro año, yo por ejemplo que vivo en el puerto, yo sí he visto mucho turismo. Ahora, ¿qué tipo de turismo es el que queremos? Esa es otra pregunta que habría que hacer. ¿Límite y qué tipo? ¿Un turismo cultural? ¿Un turismo que hasta hace poco era lo mismo que yo gasto en mi casa, ahora vengo al puerto, y hablo del puerto en general, y alquilo un piso y me voy a gastar lo mismo y no voy a ir al bar, no voy a gastar mucho? Todo eso yo creo que había que estudiarlo. Y yo creo que lo fundamental, y además y que se ha comentado y sigo insistiendo, es dotarlo de infraestructura, saber qué es lo que queremos, qué es lo que tengo, cómo tengo que mejorarlo, y requiere un estudio políticamente, y no a corto plazo, sino a largo plazo, porque evidentemente ahora mismo con los conflictos que tenemos en el Mediterráneo estamos absorbiendo un turismo que antes no venía, por el miedo, por el terrorismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo fundamental no se trata de esa fobia, sino se trata un poco de dotarlo de infraestructura y de saber qué turismo queremos, cómo lo queremos, y que tengamos medios para poder recibirlo. Rosa. Hola, buenos días a todos, antes que nada. Yo creo que esto es algo que se había planteado en Cádiz, siempre habíamos dicho, qué pena, ¿no?, que vas a Sevilla y te encuentras la catedral de Sevilla llena, la gente en cola para ver la catedral. Y la gente de Cádiz, lo que hablábamos era todo lo contrario, que no venía gente a Cádiz, que en Cádiz teníamos que, para ofrecerle muchísimas cosas, sol, playa, teníamos cultura, teníamos museo, teníamos la provincia, teníamos campiña, pero resulta que Cádiz pasaba de largo. Y ahora resulta que es todo lo contrario, que en Cádiz nos encontramos con las calles abarrotadas, con muchísima gente. Yo no sé los datos, ni los voy a poner en duda, los datos de Oreca, lógicamente. Yo que vivo en el centro de Cádiz, te puedo asegurar que jamás he visto tanta gente como este verano. Esto ha sido increíble. ¿Esto qué es lo que genera? Problemas, claro. Genera problemas de convivencia entre el que viene, que se quiere sentir como en su casa, y el que vive aquí, que está en su casa, y que siente que el que llega le está de alguna manera usurpando el lugar donde te tomas un café, que normalmente te lo tomas con mucha tranquilidad, y ese día estás estresadísimo el camarero, porque en vez de 4 mesas tiene 20. Entonces, todo eso genera. Pero eso está regulado, es que yo creo que realmente todo está regulado. Lo que pasa es que hay que hacer cumplir las normas. Está regulado los apartamentos turísticos, está regulado cómo la gente puede o no puede utilizar los servicios públicos. Hay normas ciudadanas y ordenanza del ayuntamiento que regula dónde, cómo y cuándo se pueden poner y se pueden mejorar. O sea, hay un montón de normas que se pueden utilizar, pero no las utilizamos. Nos planteamos en que no hay solución,
tenemos que, y hay soluciones, porque hay que profesionalizar, hay que conjugar y conciliar, porque no podemos olvidar que el turismo va a ser nuestra primera fuente de ingresos. O sea, si no somos capaces de ver que ahora mismo eso va a ser lo que nos va a salvar la espalda en muchos momentos, es una cuestión de sentido común. Entonces, vamos a tratar al turista que viene con cariño. Yo siempre digo con cariño, como yo quiero que me traten a mí. Cuando yo voy de turista, me da mucho coraje, y aún va y parece rusa, ¿no? Digo, pero fíjate, si yo soy de ahí al lado, ¿no? Entonces, parece un poquito rusa. Sí, por el aspecto, ¿no? Por el aspecto. Podríamos un poco quizás enmarcar esto también. Hay una parte de la reacción derivada del hecho quizás de los apartamentos turísticos, la eclosión que han tenido las plataformas de alquiler diario, y en algunos barrios, en el barrio de La Latina y Lavapiés de Madrid, donde ha habido reacciones de vecinos y tal, en la Barceloneta de Barcelona, porque este tipo de alquiler de apartamentos por Airbnb, Windows, Hasttrip y cosas así, llegaba gente con ese, como decía Enrique, el síndrome Magaluf, ¿no? Que es, cojo un apartamento, nos metemos 20, formamos allí una grande, y provoca ese rechazo de los vecinos, ¿no? Sí, hombre, yo de todas formas, lo que me gustaría un poco incidir es en desterrar un poco el término de turismofobia, porque no hay ni, decían el otro día, leía algún psicólogo que decía que no hay ninguna literatura científica que sostenga ese criterio. No se tiene fobia al turista. Lo que se tiene es que las incomodidades que un modelo turístico que está invadiendo algunas ciudades, que está haciendo incómodo la vivencia, que está encareciendo el servicio, los servicios muchas veces, que está incluso empeorando las condiciones de trabajo de quien se dedica como camarero, como hostelero a ese servicio, a ese tipo de modelo es a lo que está habiendo una contestación, porque evidentemente eso está produciendo pues injusticia en los mismos barrios, en donde hay gente que está ganando dinero, pero otra gente ve que solo son incomodidades las que se le generan, y que incluso a nivel que se están poniendo los precios, los alquileres, etcétera, pues va a tener que irse del sitio en el que ha vivido toda su vida. Y entonces yo por eso diría que lo de la turismofobia, yo creo que eso habría que descartar, incluso hablar de eso, pero sí hay que plantearse que el modelo turístico que tiene como consecuencia la globalización, que viene como consecuencia de la globalización, es un modelo que necesita regulación, que necesita protección a quien vive en los sitios, sin que eso signifique pues, el que se impide el que el turista vaya de turismo. Porque hay una cosa que también me da mucho coraje, que es cuando se habla, es que nosotros lo que queremos es turismo de calidad. Pero, ¿qué significa turismo de calidad? Cuando yo viajo, ¿es que yo soy un turista de calidad? ¿Es que yo soy, o lo que se quiere es que venga gente que es que tiene un yate o puede ir al hotel de 5 estrellas? Pues no, es decir, que en todo eso, estos movimientos lo que están poniendo sobre el tapete es la necesidad de que esos modelos pues, se regulen, porque están ocasionando dificultades. Yo veo que hay un modelo, con brevedad, para que un modelo turístico y un modelo de turista, que son dos cosas distintas. Si el modelo turístico es el modelo de vamos a llamarlo todo como sea, ese evidentemente es un modelo que habrá que regular. Y el modelo de turista, porque yo he sido turista muchas veces, yo he estado en Florencia para entrar en la galería y estábamos una hora en la cola. Y no se me ocurre hacer una gansada en una cola, ¿comprende? ¿No? Es decir, esos son formas, porque y si aquí hay un museo, el Museo Provincial, que caben 500 personas, pues las otras 500 tienen que estar esperando fuera. Son cosas, yo creo que aquí se habla un poco de todo, todo está un poco confuso, ¿no? Yo creo que lo que él dice, habría que regularlo un poco, porque es verdad, la palabra yo tampoco la suelo decir porque no me gusta, y evidentemente el fenómeno que se está dando te hace pensar en qué es lo que tenemos que trabajar y cómo tenemos que trabajarlo. Es planificar, yo creo que es planificar, ver qué es lo que tiene, no tengo infraestructura, cómo tengo que arreglarlo, y regular, fundamentalmente regular ese turismo. Pero tú, que eres abogada, el tema de regular, hoy he leído, me parece en El País, que la Comisión de los Mercados y la Competencia, creo que se llama así, ha invalidado los decretos de regulación de apartamentos turísticos en Castilla, León, no sé si en Madrid. Digo porque a veces también España es un país hiperregulador, ¿no? Me parece que me dijo José Pedro Pérez Llorca que en España están en vigor 200.000 leyes y normas. Bueno,
Hombre, A que se conozcan. bueno, lo que ha ocurrido en otra comunidad no lo sé. En Andalucía sí sé que está regulado de una manera, quizás se podría mejorar, pero sí es verdad que se regulan las condiciones que tienen que tener los apartamentos, la cabida, la infraestructura mínima que debe de tener, fiscalmente también está regulado. Entonces es una cuestión, insisto, de hacer cumplir la ley, de profesionalizar ese sector. O sea, lo que tú no te puedes dedicar es a tener un apartamento turístico porque tienes 2 casas. Si lo tienes, sabes que tienes que cumplir una serie de normas, y tienes que darle un servicio a esa persona que viene porque está pagando por ello. Entonces, creo que también... O el caso, Rosa, yo te alquilo a ti un apartamento y tú lo alquilas a 25 por al ejemplo, año. Yo gano. Ya hablamos de fraude. Claro, ya de eso hablamos de fraude, ya eso sería otra línea, ¿no? Pero que aparece de mucho. Sí, no, lo hay en todos lados. Pero sí es cierto que yo entiendo también que la profesionalización de los sectores, no puede ser todo el mundo camarero. No sé, el camarero es el que estudia para ser camarero o el que ha empezado de camarero y se le está enseñando en el puesto de trabajo, como se hacía antes. Hay que profesionalizar los sectores. Ni a un no todo el camarero mundo. se le puede tener para atender 20 mesas. Por supuesto que no. Ahí entraría la precariedad. Claro, ahí está la precariedad. La precariedad y el mal servicio que Claro, se por presta, eso hablo de la y profesionalización. la tensión que origina muchas veces el tener que estar esperando para que te sirvan un montón de tiempo. Por eso ejemplo. hablo de eso. Porque no hay los camareros que hacen falta. No hay profesionalidad. Claro, la profesionalidad Yo ahora implica eso. Veo muchas terrazas de las de Cádiz que el bar está aquí y la terraza tienes que atravesar Tienes que una buscar la vía calle, pública una vía para ir hasta pues, carreteras. eso significa un empeoramiento de las condiciones de trabajo de ese camarero si no se le retribuye mejor, porque evidentemente lo que no puede ser es que con la cosa de es que cómo vamos a atacar una actividad económica que es nuestro futuro. No, esa actividad económica tiene que mejorar las condiciones de los que están, igual que el empresario pues quiere mejorar su ganancia, evidentemente. Eso requiere, yo lo que decimos aquí, requiere un estudio. Yo, por ejemplo, el caso de que está pasando ahora en el País Vasco, hablaba de San Sebastián, yo que voy mucho ahora al País Vasco, es curioso porque se está dando este fenómeno de llegar turismo. Ellos no estaban habituados a este turismo, entonces ya se han planteado, esto hay que planificarlo, esto hay que regularlo y espérate a ver por dónde. Están preocupados, ¿eh? Sí. Están preocupados. Estoy hablando del País Vasco, Su compañera, ven y cuéntalo. Claro, ven y cuéntalo, pero cuando tú, cuando tú empiezas a recibir masivamente, tú dices, pero yo tengo capacidad, a ver, y ya viene. Es una cuestión común, son muchos elementos y son muchos... Tiene que tener muchos, son muchos factores que no, son todos los factores, todos los sectores implicados. Sí, evidentemente. Los empresarios tienen que saber cuál es su obligación y cómo tienen que planteárselo. Los propios profesionales también tienen que exigir y plantearse que, oye, que todo un metro es un metro, es una persona que tiene... La culpa la tiene el País Vasco por ser tan bonito. Muy bonito. Si el País Vasco fuera un país, evidentemente, lo que pasa, no iba. Claro, ellos de pronto se han visto que eran un sitio que no estaba en el mapa turístico por los problemas de viencia que había. No era un destino turístico, al desaparecer eso, pues claro, eso se sienten desbordados. Y hacer cosas bien, porque Guggenheim, el fenómeno Guggenheim convierte Bilbao en una de las ciudades más visitadas del mundo. No, pero bueno, también no vamos a hacer propaganda de Bilbao, pero evidentemente Bilbao es una ciudad preciosa que ha cambiado. Yo estuve en el 90 y he vuelto y es que me he quedado impresionante. Entonces, yo creo que muchas veces deberíamos de aprender de algunas cosas, que es bueno, claro que sí, sumar. sin duda ninguna. Bueno, pues con estos comentarios sobre la situación del turismo en España y en la provincia de Cádiz damos por concluido este primer bloque. Volvemos en un segundo bloque donde esperamos abordar la municipalización de servicios en los ayuntamientos de la Bahía. Si nos da tiempo también hablaremos de algún otro tema y esperemos al final algún comentario de nuestros invitados sobre la crisis desatada por el Parlamento catalán ayer.